Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Comunidad de Gracia. Continuamos con nuestras enseñanzas de Semana Santa. Hoy es martes de controversia, la confrontación. Venimos de ver la entrada triunfal de Jesús. Este domingo celebrábamos, gritábamos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y era una celebración de haber visto entrar a nuestro Rey, la entrada a Jerusalén. Y platicábamos sobre ese momento y hacíamos alusión hacia la entrada en el que Él hacía hacia nuestro corazón. El día de ayer vimos lo que es lunes de autoridad, volcando mesas. Y está la imagen que contrasta la imagen de Jesús con lo que se vio el domingo, manso y humilde, siendo victoriado por multitudes que aclamaban como el Mesías prometido. Pero el lunes vemos una cara, unas reacciones de parte de Jesús que para algunos no son las más adecuadas, pero cuando nos adentramos en la palabra, en el análisis de lo que Jesús estaba haciendo, nos dimos cuenta que era el celo por su casa, por la casa de su Padre, lo consumía. Arremete contra todos los que han hecho de ella una mercadería y ratifica palabras del profeta Isaías al decir que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y vimos algunas partes donde veíamos cómo Él había quitado y había limpiado el templo. Y terminábamos con una reflexión de que Él viniera a nuestra vida a volcar las mesas, a quitar todo aquello que estaba impidiendo tener una relación, una comunión estrecha, genuina con nuestro Dios. El día de hoy, viendo martes de controversia, la confrontación, como lo hemos llamado este día, vamos a ver un momento, un día después de la purificación del templo, del arrebato que algunos lo llaman así de Jesús, donde muestra su ira por lo que han convertido la casa de Dios. Y ahora eso dejó muchas preguntas, dejó demasiados cuestionamientos, pensamientos, preguntas sin respuesta para los líderes religiosos, para los sumos sacerdotes, para aquellos saduceos y para aquellos fariseos. Un hombre ha atentado contra nuestros intereses, pudieron pensar algunos de ellos. Y ahora, todas esas preguntas rondan en sus cabezas. Y es necesario encontrarlo una vez más para platicar con Él, para cuestionarlo. ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué de esa forma tan abrupta, de esa forma tan recia, de esa forma tan fuerte, estaba logrando limpiar todo lo que había sucedido, lo que había cambiado? No sabemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en sus cabezas, pero va a haber unas preguntas en donde ellos van a empezar a cuestionar a Jesús, y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Jesús es cuestionado por los líderes religiosos al día siguiente de la limpia del templo. Ellos, hablando o refiriéndose a los sacerdotes, a los líderes, habían recibido un duro golpe, no solo a sus intereses personales, sino también a su orgullo. ¿Qué hombre es capaz de levantarse en contra de ellos cuando ellos son la autoridad máxima de la iglesia en la tierra? Cuando ellos presumen de su relación genuina con Adonai, cuando ellos son los que tienen todo el conocimiento y toda la sabiduría. No solamente había sido golpeado el bolsillo del templo, sino el orgullo de sus líderes. Y Jesús lo había hecho. Aquel hombre manso y humilde, aquel hombre
que predicó sobre el amor, sobre el perdón, pero cuando se trató de que le tocaron su casa, arremete contra ellos. Y ellos están dolidos en su corazón. Así como Jesús, vimos ayer, su corazón estaba dolido de ver en lo que ellos habían convertido la casa de Dios, el templo sagrado, que habían priorizado lo material sobre lo espiritual, sobre lo sagrado. Ahora ellos están con el corazón dolido porque un hombre se atrevió a hacerles frente, porque un hombre les habló de frente con la verdad, porque los desenmascaró frente a la gente, porque habló de que su casa era casa de oración para todas las naciones y no solamente para unos cuantos, como ellos durante años lo habían hecho sentir a el pueblo judío. Hay cuestionamientos en sus cabezas, y el primero que vamos a ver es lo siguiente: para ellos Jesús está fuera de control. ¿Cómo contener a un hombre que le hierve la sangre por el celo santo de lo que han convertido su casa? De por sí no podían parar a un hombre que enseñaba y que sus enseñanzas de una forma u otra golpeaban los intereses de los líderes religiosos. Ahora ese hombre ha tomado partido, ha hecho acciones, tal vez retando, pero dañando el corazón de ellos. Y entonces comienza una serie de preguntas, una serie de pláticas entre los fariseos, entre estos hombres expertos en la ley, pero inexpertos en el amor a Dios y al prójimo. Presumían su sabiduría, presumían su conocimiento, pero su corazón estaba tan endurecido que solamente podían satisfacer o buscar satisfacer sus propios intereses. Y quiero que vayas conmigo ahí en tu lugar, ahí en donde tú nos estás viendo, al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a ver la primera parte del cuestionamiento que le hacen estos hombres a Jesús. Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Y dice lo siguiente: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Es la primera pregunta en la confrontación que tienen los líderes religiosos con Jesús. Su autoridad. ¿Quién te crees tú para venir al templo y destruir todo lo que hemos construido? El tiempo, el esfuerzo que nos ha costado tener este tipo de celebraciones, este tipo de ganancias. ¿Quién te crees tú para venir y acabarlo en un segundo? Así lo hemos hecho siempre y así debería de seguir. Pero ¿quién te da la autoridad a ti para que lo hagas? ¿Por qué haces estas cosas? Esa es la primera pregunta en el cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Respondiendo Jesús, versículo 24, les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Dijo Jesús. Ellos entonces discutieron entre ellos, diciendo: si decimos que es del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, le dijeron: no sabemos. Entonces Jesús también les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Cuestionó sobre el bautismo de Juan, si era del cielo o era de los hombres. Si ellos contestaban que era del cielo,
La pregunta que seguía era ¿por qué entonces no le creyeron a Juan? Pero si ellos decían que era un bautismo de hombre, el pueblo ya lo tenía considerado a Juan como un profeta de Dios. Entonces, si ellos decían que era de hombre, le temen al pueblo, porque entonces no iban a creer tampoco de esa forma en lo que había hecho Juan. Y con esta pregunta, con este cuestionamiento de autoridad del grupo de sumos sacerdotes a Jesús, algo sin respuesta, y se llevan más dudas que contestaciones de parte de Jesús. Un simplemente, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y es la primera confrontación entre los líderes y Jesús. La segunda está en el capítulo 22 del libro de Mateo. Ahí en el siguiente capítulo vamos al versículo 15. Ya habían ido ellos ya habían a cuestionar sobre su autoridad, o habían cuestionado su autoridad. Se fueron sin respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, a partir del versículo 15 del capítulo 22 de Mateo menciona: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Prácticamente es como que van y hacen una reunión. Oye, no nos dio una respuesta. Nos contestó nuestra pregunta con otra pregunta. Y estuvimos a nada de cometer un error, sin embargo, Él nos dio una respuesta nula y estamos como al principio. ¿Qué podemos encontrarle a Jesús para que podamos acusarlo, para que podamos aprenderlo, apresarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo sorprendemos? Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Agarraron a sus discípulos, estos hombres del templo, a sus aprendices, y los mandaron junto con gente que seguía a Herodes Antipas. Y van a donde está Jesús y le dicen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Fíjate nada más la forma de tentarlo. Sabemos que tú no dices mentiras, que amas la verdad. Entonces, la pregunta para ti: sabemos que también enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? Y lanzan la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta tentadora, capciosa, un buscapiés, por ahí como le llaman, intentando que Jesús diera una respuesta en contra tal vez del César, para tener evidencia y acusarlo con los romanos. Fíjate la maquinación, la forma de pensar de los fariseos. Vamos a aventar un anzuelo para que lo pique. Vamos a tentarlo. Vamos a hacerle una pregunta que lo lleve a responder de una forma equivocada para tener con qué señalarlo. ¿Te suena parecido de repente el actuar de algunas personas con esto? Vamos a ver, vamos a lanzarle una pregunta para ver qué contesta, para tener de qué agarrarnos, para tener de qué burlarnos, para tener que criticar. En este caso, para tener de qué acusar al Hijo de Dios. Una pregunta muy directa: ¿es lícito pagarle el tributo al César? ¿Por qué eligieron esa? Porque los estaba gobernando Roma. Pilato era uno de los gobernadores. Y si él decía: no le paguen al César, iba a haber una incitación a una revolución, porque el pueblo estaba oprimido por el alza de los impuestos. Eran inteligentes. Buscaban la forma de que él hablara y contestara mal. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Jesús, con ese tono que hiere, que lastima,
cuando te sientes descubierto ante Él. Y Jesús les menciona: muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción que estaba en la moneda? Ellos le dijeron: de César, del emperador. Y les dijo: entonces, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. La tentación, la trampa, la pregunta capciosa, buscando hacer caer a Jesús, es respondida con sabiduría de lo alto y mencionando: si este hombre es el que está en la cara de la moneda y estás en la tierra, págale al César lo que te pida y dale a Dios lo que es de Dios. Cumple tanto con lo celestial como con lo terrenal. Es una respuesta que los deja maravillados de la doctrina que profesan, que les enseñan. Porque siempre escuchaban quejas del Imperio Romano y esperaban que Jesús se quejara de la misma forma. Y sin embargo Él dice: no hagan tanto revuelo, dale a César lo que es suyo y dale a Dios lo que es de Él. No te metas en problemas. Una declaración que los sorprende más allá de enfadarlos. Menciona Mateo: se maravillaron y dejándole se fueron. No consiguieron lo que querían. Un cuestionamiento más, ahora sobre la resurrección. Está ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 23 en adelante. Aquí hay dos tipos de sumos sacerdotes. En el tiempo de Jesús, los que mayormente predominaban lo que era el concilio del templo o el Sanedrín, eran los saduceos. Saduceos al frente, fariseos ahí. Era como el parlamento, como si el partido político morado tuviera más representantes en la Cámara de Diputados que el partido color azul. Entonces, en este caso, el Sanedrín está gobernado en esa época por saduceos. Están los fariseos también, pero ahora están los saduceos. Ellos no creen, hay una característica del saduceo: ellos no creen en la resurrección de los muertos. Pastor, hoy en día hay saduceos dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro del cristianismo. Probablemente sí. Son aquellos que no creen que Jesucristo vaya a regresar. Así como los saduceos del tiempo de Jesús no creían en la resurrección, hay cristianos hoy en día que no creen en que Cristo va a regresar. Se ha tardado demasiado, según ellos, según las cuentas. Pastor, ¿y hay fariseos? Los fariseos del tiempo de Jesús anhelaban que la gente guardara la ley, algo que muchas veces ellos no podían cumplir, pero anhelaban, y es como el religioso del tiempo actual, que anhelan que el juicio de Dios caiga sobre todos menos sobre ellos, que la gente cumpla con todo lo que la Biblia dice, pero ellos no hacen o no cumplen ni una tilde, ni un enunciado de la palabra de Dios. Entonces vivimos tiempos similares. Todo lo que está debajo del sol en su tiempo ya fue, ya ha sucedido. Entonces estos saduceos, después de este dato, dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Y de esa forma continúan ellos diciendo que la persona se casó con varios de los hermanos de su primer esposo porque iba enviudando. Y entonces la pregunta que ellos tienen en la resurrección:
Pues, ¿de cuál de los 7 esa mujer será su esposa? Imagínate la pregunta que le hacen a Jesús. ¿De cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, ya que todos se casaron con ella. Entonces Jesús respondiendo les dijo: ustedes se equivocan e ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ustedes no han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Ustedes, fariseos, saduceos, siempre dicen: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se supone que están muertos, ¿no? Y Dios es un Dios de vivos. Entonces están vivos, porque Dios es un Dios de vivos. En cuanto a la resurrección, no le presta atención a de quién va a ser la esposa, la mujer del ejemplo que le dan. Les dice lo que ellos no creen. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y no pueden contestar. Y toda la gente que está a su alrededor se admira de su doctrina. Cuestiona, pregunta. Es como una pregunta muy común hoy en día del ateo hacia el cristiano. ¿Y si Dios existe, por qué existe la violencia? ¿Y si Dios existe, por qué no acaba con el hambre en África? ¿Y si Dios existe? Y hace preguntas un poquito fuera de, tratando de llevar o tratando de sacar algo que incrimine a las personas. No muy lejos del actuar de saduceos y fariseos en un martes de controversia, de confrontación, de cuestionamientos hacia Jesús. Último, discuten con él sobre el mandamiento más importante. Y lo vemos allá adelante en el versículo 34 del capítulo 22 del libro de Mateo, que dice lo siguiente: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron una vez más. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ellos querían encontrar una respuesta distinta. ¿Qué es lo que tú mandas, Jesús? Para ti, ¿cuál es el mandamiento más importante? Es como si ahorita alguien entrara por la puerta de aquí de la iglesia y me preguntara: Aldo, para ti, ¿cuál es el mandamiento más importante? Quizá, basado en mi experiencia, yo le diría: honra a tu padre y a tu madre. Pero sin embargo, a través de la enseñanza de Jesús, Él nos dice que de amar a Dios y de amar al prójimo depende toda la ley y todos los profetas. ¿Cómo es esto, pastor? Si yo amo a Dios, no le voy a robar a mi hermano. Si yo amo a Dios, no voy a asesinar a mi hermano. Si yo amo a Dios, por respeto a Dios, no voy a fornicar, no voy a adulterar. Porque amo a Dios, yo voy a honrar a mi padre y a mi madre. Porque amo a mi prójimo, no le voy a robar. Porque amo a mi prójimo, no voy a adulterar, no voy a fornicar.
Porque amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Porque amo a mi prójimo, honraré a mi padre y a mi madre. ¿Te das cuenta lo que Jesús les enseñó? La ley y los profetas se resumen en amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amaras, o si tú te amas, mejor dicho, si tú te amas, no vas a hacer cosas que te dañen, no vas a atentar contra ti mismo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, a tu vecino, como a ti mismo, no le vas a hacer las cosas que tú no te harías a ti. Y por amor a Dios, no te harías cosas que te dañaran a ti mismo, ni cosas que dañaran a tu prójimo. Y esa es la forma en la que Jesús contesta los cuestionamientos, la confrontación de saduceos, fariseos, intérpretes de la ley, escribas y herodianos. Debatieron, discutieron por su autoridad, por el tributo al César, sobre la resurrección y sobre cuál es el mandamiento más importante. Ahora, Jesús, ¿qué hizo con ellos? En el capítulo 23, ahorita no vamos a leerlo completo, te lo dejo de tarea, pero Jesús empieza a reprender y a criticar severamente a los fariseos y a los saduceos. ¿Qué les critica, pastor? Les critica su hipocresía, donde empieza a hablar, por así decir en un resumen, donde a ustedes les gusta que la gente los vea, que la gente esté observando sus oraciones, observando el dinero que dan, que los vean haciendo sus buenas obras. Y empieza a hablar de eso, no honran a sus padres. Pero sin embargo ustedes se preocupan más por presentar ofrendas, por cumplir con la ley, que obedecer o que honrar a sus padres. Y empieza Jesús con una serie de críticas para el fariseísmo. Y podemos leer algunas de ellas en el capítulo 23, no lo vamos a leer todas, pero empieza por ahí del 16, por así decirlo. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y luego les dice, insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y empieza a hablar de algunas otras cosas. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estaban muy preocupados por cumplir con las reglas de Moisés, con las reglas de la ley, pero se olvidaban de hacer justicia, de hacer misericordia y se olvidaban de tener fe. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que buscan el mosquito en el agua, pero se tragan todo un camello. Que buscaban como que el hilo negro de las cosas y la verdad o la mentira se la comían completa prácticamente. Era un Jesús atacando, criticando a este cuerpo de líderes religiosos por todo lo que ellos habían hecho con la casa de Dios, por toda la forma en la que ellos habían puesto una barrera para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Ahora Jesús arremete contra ellos, les habla de su hipocresía, les habla de la falta de amor y justicia hacia los demás. No saben hacer misericordia, no saben ser equitativos, no saben amar a los demás. Pero van caminando como sepulcros blanqueados. Dice, cuando su corazón está lleno de tanta iniquidad, está lleno de tanta hipocresía. Es un Jesús muy diferente al de la entrada triunfal. Casi estamos viendo una copia de lo que sucede en el lunes de autoridad. Una forma de debatir con ellos, de confrontarlos. Así como ellos vinieron a causar controversia con sus preguntas, ahora Jesús los está confrontando con lo que hay en su corazón. Y nos podemos imaginar la escena de estos hombres entristecidos, como cuando alguien te confronta y te dice la verdad en tu cara y sientes feo y quieres, necesito que se calle. Prácticamente le faltó a estos hombres
taparse los oídos y decir no oigo nada, no oigo nada. Soy de palo, tengo orejas de pescado. Prácticamente estaban en un punto donde su corazón está siendo confrontado por la verdad divina, están siendo confrontados por el Hijo de Dios, y lo que en algún momento ellos habían buscado era atrapar a Jesús diciendo algo en contra de alguien para poder tener una evidencia de que acusarlo. Ahora su corazón está siendo acusado y los está llamando hipócritas. Qué forma tan fuerte de parte de Jesús de hablarle a estas personas. Ellos llegaron buscando la controversia, buscaron tentarle y se regresan tan destruidos en su corazón y en su mente, confrontados por la palabra del Hijo de Dios. Ahora, después de ver esta parte de la confrontación, de la controversia entre saduceos, fariseos contra Jesús, pastor, ¿y esto a mí en qué me ayuda? ¿Esto a mí en qué me beneficia saberlo? Lo habla bonito, lo puedo imaginar. Qué bravo por Jesús que lo hizo, qué bueno que se defendió, y era hora que alguien le pusiera un alto a estas personas, qué bueno que lo hizo, un voto para Jesús, un like. Pero ¿en qué me ayuda a mí conocer esta historia? ¿En qué me ayuda, pastor? ¿Cómo vamos a aplicar este momento de martes de controversia a nuestras vidas? Número 1. Defendamos la fe con sabiduría. Jesús pudo defender la fe a filo de espadas, y sí lo pudo hacer. Jesús pudo bajar una legión de ángeles y mostrar que Él era el Hijo de Dios, también lo pudo hacer. Pudo decirles que se callaran por todo lo que estaban diciendo, sí lo pudo hacer. Pudo haber sacado un látigo y darle a la cabeza a un sumo sacerdote, sí, también lo pudo hacer. Pero sin embargo, defiende la fe con sabiduría. Ahora, si esa es la enseñanza de Jesús para nosotros, ¿cómo tú y yo vamos a aprender a defender nuestra fe con sabiduría? Estudia la Biblia. No hay otro camino. Estudia la Biblia. Y quiero buscarte una cita que está en el segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estudia la Biblia para defender nuestra fe con sabiduría. Sé que habrá momentos donde personas te van a cuestionar, nos van a cuestionar, buscando que nos equivoquemos, que digamos una mala palabra, que tal vez digamos la interpretación de un versículo de una forma incorrecta, solamente para tener de qué burlarse, de qué agarrarse. Por eso, a través de este momento, Jesús nos enseña a defender nuestra fe con sabiduría. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr estudiando la Biblia. Punto número 2 de eso que Jesús nos enseña, de esa enseñanza, es habla con amor y respeto sobre la fe. Uy, eso está bien interesante. Habla con respeto y con amor sobre la fe. ¿Cuántas veces te has expresado mal de la iglesia? ¿Cuántas veces alguien te ha venido a decir algo y tu respuesta ha sido sí? Si supieras cómo son, si supieras lo que te encuentras dentro de... No hablamos con amor y respeto sobre nuestra fe.
O usamos nuestra fe para debatir, para pelear, para subajar, para criticar, para juzgar al que es débil en la fe, en lugar de levantarlo, en lugar de apoyarlo, en lugar de enseñarle. Así como un día nosotros no lo entendíamos y aún seguimos sin entender muchas cosas. Pero usamos el poco o mucho conocimiento que tengamos para poder minimizar la experiencia o el aprendizaje de los demás. Y quiero darte esta cita, Primera de Pedro. Hoy trajimos citas para regalar, para aventar para arriba. Primera de Pedro 3:15, y dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Con mansedumbre y reverencia a aquellas personas que quieran alguna respuesta de la esperanza que tú y yo hemos encontrado. Oye, tu vida he visto que ha cambiado. ¿Qué puedo hacer yo para tal vez tener algo de lo que tú tienes? No, tú no vas a tener nunca lo que yo tengo. Nunca vas a sentir lo que yo siento con Dios. Porque mírate, estás lleno de pecado. No. Tú no tienes derecho a acercarte a Dios si no primero vas y te limpias. Si no primero vas y haces esto. Si primero dejas tus borracheras. Si primero dejas aquello. No, hasta que no cambies, nunca podrás acercarte a mi Cristo de la gloria. Hablamos sin mansedumbre, sin reverencia, exaltando una posición o una redención por la cual Cristo pagó por todos, no solamente por un grupo. Cuando alguien te pregunte, ya sea para juzgar o ya sea por interés, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Con mansedumbre y con reverencia hablemos sobre nuestra fe. Defendamos la fe con sabiduría. ¿Cómo la vamos a defender? Estudiando la Biblia y hablando con amor y respeto sobre nuestra fe con los demás. Punto número 2. Examinemos nuestro corazón y nuestras acciones. Eso está peligroso. Muchas veces no lo queremos hacer. No queremos examinar nuestro corazón y nuestras acciones. El primer paso es reconocer y corregir las hipocresías. Y vamos a Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 3. Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Reconocer. Jesús arremete mucho contra los fariseos, de que lo dicen y no lo hacen. Dan cargas al pueblo que ellos no son capaces de soportar, de cargar. Entonces examinemos nuestro corazón y reconozcamos y corrijamos nuestra hipocresía. Muchas veces cuando aconsejamos a alguien le damos consejos demasiado grandes, con cargas demasiado pesadas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a llevar, o con mandamientos que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón y nuestras acciones. Punto número 2 de este subtema es practicar la justicia y el amor hacia los demás. Practicar el amor y la justicia hacia los demás. Sé justo,
con quien te rodea. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos decir en son de chiste, sí, pastor, pero es que el prójimo no ayuda. Sí, es cierto, hay prójimo que es muy necio, pero muchas veces nosotros también fuimos necios. Y alguien tuvo la paciencia con nosotros, alguien tuvo ese amor para con nosotros. Entonces, lo que hemos recibido de gracia lo damos. Punto número 3. Establecer límites saludables. Jesús hablaba de una forma que las personas, en este caso, los que lo buscaban tentar, se iban. Después volvían otros, pero se iban. Marcaba un límite saludable. Y lo hizo al despejar también el camino hacia el templo. Recuerda que con personas tóxicas, establece límites con personas tóxicas que te alejen de Dios. Ayer hablábamos de lo que te aleja de Dios. Hoy vuelve a hacer este tema, o vuelve a venir como un mini tema dentro de esto. Aléjate de todo aquello que obstaculiza tu relación y tu comunión con Dios. Pastor, ¿me está diciendo que me aísla del mundo? No. Creo que tú y yo vamos madurando en la fe conforme vamos conociendo de Dios, conforme vamos leyendo su palabra, y creo que Dios nos ha dado el discernimiento, o si no es el caso, nos va a dar el discernimiento para que podamos establecer un límite sano de personas que van a atentar o que van a desviar nuestra comunión con Dios. Lo vamos a discernir. No es alejarse completamente de las personas, vivir en una cápsula, en una burbuja, alejarte de todo el mundo y no hablarle a nadie, y ponerte en un rincón y nomás estar moviéndote así. No se trata de eso. Se trata de que tú y yo aprendamos a identificar quién va a sumar a tu vida espiritual y quién no. Muchas veces va a doler el tener que cerrarle la puerta a alguien que te está alejando de Dios. Entonces, es un paso bueno establecer un límite saludable. También podemos establecer un límite saludable con actividades que nos distraen de la fe. Ayer también mencionábamos esto. Hay actividades en nuestra vida que nos distraen de nuestra fe, de buscar, de pasar el tiempo de oración, de pasar el tiempo de lectura, incluso de ayunar. Últimamente hemos estado platicando sobre el ayuno, y cuando te decides ayunar es cuando más te ofrecen las cosas que te gustan de comer, porque anhelas lo que, no me puedo resistir a esto. Entonces, cuando vemos esto, hay actividades en nuestra vida que nos alejan de nuestra fe, que hay una interferencia. Y puede ser desde el teléfono, como lo mencionábamos ayer, pueden ser las series, me puedes decir, si yo veo series cristianas, pastor, a veces también te alejan de tu fe, te alejan de tener una comunión con Dios genuina, no a través de la emoción generada por la pantalla o por actores, sino de una relación genuina con el Jesús real de la Biblia, con el Espíritu Santo real de la Biblia, con el Dios real del cual nos habla la Biblia. Pero vivimos nuestra fe a través de la emoción que nos provoca una película, una serie, algo dramatizado. Y no es vivir de la emoción, es vivir de lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerda que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos para cada uno de nosotros. En ella encontramos instrucción, en ella encontramos corrección, en ella encontramos el redarguir del Espíritu Santo y el tiempo de confort cuando estamos pasando en momentos de aflicción en nuestras vidas. Si hay algo que te impide abrir este libro para leer, si hay algo que te impide orar, si hay algo que te impide experimentar la presencia de Dios, pero la real, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es tiempo de hacer una examinación y decir, ¿sabes qué? Voy a marcar un límite saludable con estas actividades que están dañando mi relación con Dios. Recuerda, como lo mencionábamos ayer, nuestra relación con Dios es prioridad. No es algo secundario, no es algo terciario, es algo prioritario en nuestras vidas. Punto número 4, busca la guía del Espíritu Santo. Y dice, pide discernimiento en situaciones complejas.
Cuando estés enfrentando aflicciones, cuando estemos enfrentando momentos difíciles, pidamos al Espíritu Santo su ayuda, su guianza para enfrentar los momentos complicados de nuestra vida. Pedir discernimiento, que cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar, porque el siguiente paso o el siguiente enseñanza es confiar en la sabiduría divina. Antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, voy a consultarlo con el Espíritu Santo, voy a consultarlo con Dios, voy a orar, voy a pedir discernimiento. Dios, esto que voy a hacer es realmente tu voluntad, y nos cuesta hacerlo, porque nos gana nuestra humanidad, nuestra carne a veces es más fuerte que nuestra espiritualidad. Por eso nuestra espiritualidad tiene que ser trabajada, tiene que ser ejercitada día con día a través de la lectura, a través del ayuno, a través de la oración. Y si nosotros quitamos distracciones para centrarnos en esto, ten por seguro que cuando enfrentemos los momentos difíciles, Dios estará con nosotros y Dios hará algo. Y Dios te dirá cuál es el camino, y Dios te confirmará si es su voluntad antes de tomar una decisión. Antes de enfrentar los momentos complicados, pidamos la guianza del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué tuvo que ver todo esto con el martes de controversia? Jesús defendió la fe con sabiduría. Jesús había examinado su corazón y sus acciones y tenía toda la autoridad para hablar de lo que les estaba mencionando a los fariseos. Cuando les llama hipócritas, cuando les habla de hacer el amor y la justicia para la gente, de ofrecerles eso. Cuando habla sobre eso es porque Jesús ya lo había ejercido. Su corazón era puro, era limpio. Sus acciones eran santas, eran divinas. Entonces, él ya había examinado su corazón, él ya había enfrentado esto, él practicaba la justicia y practicaba el amor hacia los demás, establecía sus límites. Cuando en ocasiones le decía a la gente, tú me tientas, o aléjate de mí, Satanás. Tenía sus límites establecidos, a pesar de que la gente venía con doble intención. A veces en sus preguntas para tentarle, para hacerlo caer, también buscaba la guía del Espíritu Santo, buscaba la guía de su Padre. Por lo regular en cada uno de los evangelios vemos espacios donde Jesús se retira a solas para orar, para buscar la guianza de su Padre. Jesús nos enseña a través del martes de controversia, la confrontación, cómo caminar en esta vida. A pesar de que era un momento complicado en lo que es la semana de la pasión de Cristo. Un momento complicado para Él, pero cada paso, cada palabra, cada momento es una enseñanza para sus hijos, para nosotros, los que hemos creído que Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. 3 días. Entrada triunfal, lunes de autoridad, martes de controversia. Y en todos, Jesús nos enseña y nos da la pauta para recorrer este camino, para recorrer esta vida, donde enfrentamos aflicción, afanes, tentaciones, cuestionamientos, debates teológicos, preguntas incómodas. Pero nos enseña a que defendamos la fe con sabiduría, a que examinemos nuestras acciones y nuestro corazón antes de hablar, que no encuentre hipocresía en nuestra vida, establecer límites donde la gente busque ser como un cuchillito de palo, dicen por ahí. Y sobre todo buscar la guianza del Espíritu Santo. Y ahí donde estás, tómate este momento. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado a través de este martes de controversias. Ayúdanos a resistir al maligno con fe, con la sabiduría que proviene de ti, Señor. Ayúdanos si hemos flaqueado en la fe en algún momento. Hoy te pedimos que tú fortalezcas nuestro espíritu.
Si en algún momento hemos dejado que personas o actividades influyan y sean un estorbo para nuestra comunión y nuestra relación genuina contigo, Señor, hoy pedimos una vez más por tercer día consecutivo, quita todo lo que estorbe y que interfiera con nuestra relación contigo, Señor. Que seas tú obrando en medio de todas las necesidades, en medio de todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor, que seas tú. Hoy queremos examinar también nuestro corazón y examinar nuestras acciones. Si realmente podemos hablar y defender nuestra fe con nuestro testimonio, Señor. Hoy también te pedimos que si en algún momento hemos tomado decisiones sin consultarte, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a alinearnos a tu propósito. Ayúdanos a confiar y a depender plenamente de ti, Señor. A no tenerle miedo a tu voluntad, sino alinearnos a tu propósito, Señor. Que tu llamado sea cumplido en cada uno de nosotros. Mira nuestro corazón. Ayer te pedimos que volcaras nuestras mesas. Hoy te pedimos que nos fortalezcas para lo que viene, para lo que vamos a enfrentar a partir de este momento, Señor. Que seas tú fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Es lo que pedimos en esta noche, Señor. Que seas con cada uno de nosotros. Te damos gracias. Amén. El día de mañana, en punto de las 8, tenemos miércoles de traición. Esperamos que compartas este video con alguien más. Si a la hora que lo veas, que sea de gran bendición para tu vida. Mi nombre es Aldo Sánchez y nos despedimos el día de mañana. Nos vemos a las 8 de la noche. Dios te bendiga.